Ya tenemos campeón en el college football en la temporada 2025-2026. Los Hoosiers de Indiana ganaron por 27-21 a los Hurricanes de Miami en lo que es el primer 16-0 en la historia del college football. Y hemos tenido que juntar un Sanedrín, un consejo de sabios, para ver lo que ocurrió anoche, para debatir qué pasó anoche en el Hard Rock Stadium de Miami, que estuvo por allí el dueño de esta santa casa. Néstor Pérez, ¿cómo estás, amigo? Pues mira, muy bien, cansado, creo que todos estamos aquí casi cansados de tanto, de tanta vorágine de fútbol, ¿no? Porque también la NFL nos está trayendo una postemporada increíble. Y mira, un partido impresionante para una final, ¿no? Creo que desde 2017, de cuando Alabama y Georgia llegaron a la prórroga, no hemos tenido un partido tan igualado. No sé si me estoy saltando alguno, pero creo que así a bote pronto no recuerdo ninguno desde esa prórroga en la que acabó ganando Alabama. No, Y por 100%. último, y también, who's here, who's here. Adri Fraguas, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A mí me hace gracia esto del consejo de sabios y me trajisteis a mí para la gente normal y para los sinvergüenzas. Yo soy del consejo de sinvergüenzas, así que nada, muy... Esto es un consejo de sabios que ni consejos ni sabios. Sí, por eso, no damos ni consejos ni somos sabios, pero nos encanta el college football, entonces estamos por aquí y bueno, dormimos poco, pero disfrutamos mucho. Sarna con gusto no pica, ala no la compita. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, encantado de también ya estar con mi Fraguas, que creo que no me había tocado la oportunidad con él y pues hablar de lo que fue un partido espectacular, muy tenso a ratos, porque pues sí parecía que en los primeros 2, 3 cuartos no estaba pasando gran cosa, pero el cierre fue espectacular. O sea, yo creo que se terminó haciendo esta película, ¿no? La misma que ya dijo Kurt Signeri, ¿no? Acaba de hacer una película y pues vamos desglosando lo que pasó anoche, ¿no? Porque fue una locura de partido. O sea, yo la verdad, genuinamente envidio mucho a mi Néstor que pudo presenciar este juegazo ahí en vivo, ¿no? En el Hard Rock Stadium. 27-21. Ganaron los Hoosiers de Indiana, ponen el broche de oro a una temporada perfecta, inmaculada. Creo que además ha sido el partido donde más ha sufrido Indiana toda la temporada. Incluso por feeling creo que en el final de partido sufrieron más que frente a Ohio State. Pero bueno, no deja de ser un feeling mío, quizás no es así. Bueno, contra Penn State igual fue la Es cosa verdad, más tensa, con el último drive, es verdad. pero la importancia de este creo que sí que les hace sufrir mucho más, ¿eh? Sí, Néstor, lo que decía Alan, el partido, la verdad que los dos primeros cuartos fueron un poco calco uno del otro, el primero del segundo. Se va Indiana 10-0 al descanso, cumpliendo en ataque, cumpliendo en defensa, cumpliendo en ataque con todo lo que la defensa de Miami dejó, pero sobre todo de las 4 unidades, la que dejó de ver en la primera parte, sobre todo, fue el ataque de Miami. Correcto, porque la defensa de Indiana también cumplió, permitió solo 10 puntos a un ataque que había arrasado con Alabama y ya tenía el partido terminado en esa Rose Bowl, a esas alturas. También este ataque había destrozado también en cuartos a quien gana, en semifinales, a Oregón, perdón, ya tenía el partido resuelto en semifinales y sin embargo la defensa consigue aguantar el partido. El ataque no existió en la primera parte, no sé si se van con 40, 50 yardas totales en esa primera mitad. Sin embargo, una big play en la segunda parte, nada más empezar la segunda parte de Mark Fletcher, que rompe la línea de trincheras y consigue el touchdown. Yo creo que comienza un partido nuevo, ¿no? En la segunda parte y ahí tenemos lo que estamos hablando de tan emocionante que fue gracias, yo entiendo, gracias a ese touchdown de Mark Fletcher, que es el que marca un antes y un después en este encuentro. De acuerdo, totalmente. O sea, tenían 69 yardas totales los Hurricanes. Pues, más de la que. Ya te digo yo, Alan, que antes del partido, para encontrar la maldita sala de prensa, ya hice yo más yardas que todo Miami en la primera parte. 100%, 100%. Y ¿sabes algo? Estoy totalmente de acuerdo con que ese touchdown de Mark Fletcher marca el paso de lo que venía a ser un cierre tenso, ¿no? Porque esto otra vez puso el partido a una posesión y dio el golpe en la mesa ahí. Miami dijo, no, ¿sabes qué? Si yo no fui la sorpresa de playoffs de gratis, ¿no? Llegué a tener este tipo de jugadas grandes y ahí fue donde se hizo presente en el partido y sí llegó a, pues no sé si intimidar, pero definitivamente a venderle a Indiana. No te va a costar tan barato este 16-0, ¿no? Que como ya dijo Aitor, pues
es insólito. La última vez que una universidad logró ese récord, pues era 1894, ¿no? O sea, muy lejos de cómo se jugaba ahora, ¿no? Que fue la Universidad de Yale. No, era otra cosa, o sea, no era este fútbol, era otra cosa completamente no. diferente. Sí, totalmente. Adri, una primera parte de Miami plana. Le decíamos, o decíamos en la retransmisión que hicimos anoche en multicanal con Raritos, con Flash NFL, con Destino Canton, con Precio del Éxito, decíamos que estaba bien, que tenía que Miami en la segunda parte pensar en no abandonar la carrera y no desesperar por ir 10-0 abajo, pero que dejaran de ser tan unidimensionales porque solamente parecía que el único plan que tenían eran carreras por el medio, cosa que Indiana lo tenía completamente paralizado. Sí, creo que al final la primera parte fue una primera parte sobre todo de desgaste para los dos equipos. Creo que para mi gusto ese juego que para mí fue muy plano, en cierto modo cansó a la defensa de Indiana, porque en la segunda parte creo que la defensa de Indiana sufrió mucho más contra todo tipo de juego de Miami. Pero sí que es verdad que Mario Cristóbal no creo que fuera precisamente el coach del partido. Creo que no fue el que fue capaz de llevar eso. Creo que Cignetti y Mike Shanahan, creo que hay que hablar de Mike Shanahan, creo que hace cosas muy inteligentes en la segunda parte, cambia un poco el estilo. Es verdad que una vez que pasa la segunda parte, Miami intenta sacar un poco los pasos prohibidos, que al final es muy sencillo. Tienes dos jugadores brutales, ponles el balón en la mano. No es tan difícil, ¿no? Sobre todo tienes a Malakai Tony, a Baby Es fácil el Jesus. fútbol americano, ¿eh? Sí, sí. O sea, es que no es tan difícil, ¿sabes? Y aún así, creo que el no haber involucrado a alguien más, creo que le pudo costar el partido, porque Kylan Marion estuvo totalmente desaprovechado y Kylan Marion es un jugador muy grande que parecía que estaba jugando con su hijo pequeño, cubriéndolo. Entonces, ¿sabes? Creo que al final ahí... Para refrendar lo que dice Adri, en cuanto el partido está en manos de Tony y en manos de Fletcher, el partido se encuentra vivo. No sé cuál es la sensación de ustedes desde la tele, pero dentro del estadio, y además yo estaba cerca de la zona de Miami, yo estaba pensando, Indiana va a pechear, Miami va a ganar. O sea, en ese último drive había un momento en el que yo estaba pensando, va a ganar Miami seguro. O sea, es imposible que esto no acabe en tazo. Y deja de estar el balón en manos de Fletcher, deja de estar en manos de Tony para ponérselo al jugador que sabes que no es tan bueno o directamente que es un ancla para el equipo como ha sido Carson Beck. En cuanto le sueltas e intenta ese pase ganador, termina perdiendo el partido. Vamos por partes porque eso creo que merece un comentario digno para el último partido de la carrera de Carson Beck en el fútbol americano universitario. ¿Tú crees? Lleva 6 años, igual le dan 2 más. Bueno, no, ya se pusieron un poco más. ¿Te llaman de usted en clase? Más duros, ¿no? Ya a Chambliss ya no le dieron chance. Yo esperaría que a Carson. Bueno, vamos a ver lo de Chambliss. Eso todavía tiene recorrido, me da a mí. Sí, yo creo que ahí va a haber historia. El caso, sale Miami al campo en el tercer cuarto y primeras dos jugadas hacen lo que todos les pedíamos: check down con Malakai Tony, carrera por el exterior con Mark Fletcher para 57 yardas. Y ahí es cuando todos, inevitablemente, en esto pensábamos, ¿veis? Si es que Miami tiene más cosas que solamente correr por el medio, porque es que en la primera parte Miami había hecho 12 intentos de carrera y ha conseguido 20 yardas. De esas 20 yardas, 9 fueron en la primera carrera del partido. No, pero más que cambiar de ideas en sí, en la segunda parte para mí se nota una increíble superioridad de la línea ofensiva de Miami, la que habíamos visto durante todo el playoff, se empezó a ver en la segunda parte. Y fue increíble, porque había veces que tenía el balón Beck y la tenía muchísimos segundos, mientras podía caminar toda la jugada, o sea, todo el campo, y a veces digo, pero ¿cómo no puedes encontrar? Hasta me daba tiempo a mi compañero Esteban, le decía, pero ¿cuánto tiempo tiene? O sea, a decirlo varias veces y todavía no soltaba el balón y todavía no llegaba a la presión. Y soltaba el balón muchas veces incluso antes de que llegase la presión. Yo creo que el gran cambio en esa segunda parte fue que la línea ofensiva decidió aparecer como lo que ha sido la mejor unidad de este playoff en todos los equipos. Para mí la mejor unidad sin duda ha sido esta línea ofensiva. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y esto abrió la puerta para que pues, llegaran los playmakers de Miami, ¿no? Porque sabemos que Carson Beck terminó siendo un poco la diferencia. Vamos allá a concluir eso después, pero pues Malakai Tony se afianza como una estrella en Miami, ya rompió el récord de yardas por aire para un jugador de primer año en esa universidad. En el partido de ayer tuvo más yardas que los anteriores que estaba jugando en los playoffs, demostró la explosividad que puede tener el sujeto y bueno, un Mark Fletcher que la verdad estaba siendo el sujeto que acarreó al equipo y dijo, ¿saben qué? Estamos más vivos que nunca y los metió al partido de lleno con ese touchdown de 57 yardas. Yo me quedé con todo y que me
puso muy feliz que Indiana catapultara su historia con este 16-0, pues también me quedo como quitándome el sombrero, la gorra, lo que sea, con Miami, porque dieron un partido bastante digno, que como tú bien dices, tenía rato que no teníamos una final de campeonato nacional tan cerrada en estas instancias, ¿no? Y eso se agradece como fanático y analista de este deporte. Tal cual en cuanto a lo de los honores a Miami, ¿eh? O sea, no consiguieron el premio gordo, pero han sido el que, entre comillas, quitándolo de Penn State y tal, lo que más aprietos han puesto a estos Hoosiers, porque es cierto que lo de Penn State pues acaba con un touchdown de locura, pero en esta situación el balón estaba en manos de Indiana para ganar el partido y simplemente, en mi opinión, por un error de decisión, no pueden luchar por el título nacional, pero chapó por Miami, es increíble el playoff que se han hecho. Nada más que aplausos para él, pero claro, había una historia que se tenía que completar para terminar de ser una leyenda del college fútbol. Porque, sobre todo Miami en defensa, el partido que hacen es descomunal. Mohamed Touré, el partido que hace. Messidor en su línea también. Ruben Baines con solamente su presencia, ¿no? Lo que genera en el rival. Pero Adri, con todo y con eso, ayer había un claro protagonista en el campo. Ayer había alguien que estaba por encima del resto en cuanto a expectativas, en cuanto a nombres y con todo lo que ocurrió el partido en cuanto a la realidad, porque Fernando Mendoza, cuando más quemaba el balón, vemos un 4 y 5, que yo en una primera instancia pensé que el pase a Charlie Becker podría haber sido corto, pero tiene dos pases exactamente igual y lo que son en realidad son dos back shoulders, son dos balones que pone un poquito trazados para ponerlos lejos del defensor. Y la jugada, pues yo creo que es una jugada que va a pasar la historia del fútbol americano universitario, el touchdown que consigue de Fernando Mendoza, que creo que no se puede analizar de ninguna manera más que de bemoles, por decirlo de alguna manera liviana. Sí, antes de hablar de esto voy a encadenar una cosa antes de decir este comentario, que es que Miami para mí ayer tiene las dos mejores líneas, ¿sabes? Que es la línea ofensiva y la defensa. Creo que la defensa de Miami es buenísima ayer, pero tiene la peor también, que son los equipos especiales. Creo que posiblemente los equipos especiales les costó el partido, sí, pues entonces no podemos obviar esta faceta, y creo que Indiana fue más equilibrado, simplemente. Un equipo que fue más equilibrado y más constante, y que fue además más clutch porque fue capaz de conseguir lo que necesitaba. Y eso que yo no estoy muy de acuerdo con que no se hubieran jugado el cuarto down y hubieran tirado el field goal, pero bueno, al final nos demostró que pudieron acabar con ese drive de Carson Beck. Para mí fue un error porque pudieron haber encajado 7 y perder el partido, pero creo que aquí una vez más hay que hablar un poco de Mike Shanahan también, aparte de Fernando Mendoza, ¿no? Creo que cuando el partido apretó, si Indiana sufrió muchísimo en línea ofensiva sufrió mucho ayer con el front seven. Cuando ellos casi pierden el partido fue con Penn State, que les pasó exactamente lo mismo. En línea ofensiva se cayó por completo y casi no son capaces de ganar el partido, pero volvió a aparecer Fernando Mendoza. Aquí, Adri, la diferencia de peso entre ambas líneas era absolutamente increíble a favor de Miami. Y contra Penn State le pasó exactamente lo mismo, incluso contra Ohio State medianamente lo mismo. O sea, creo que aquí va a tener que poner unas cuantas libras de más Carson Netty para arreglar este error. Pero sigue, perdón. Bueno, ya están en ello, ¿no? Ya traen los dos líneas de Wisconsin, están un poco fichando un poco lo que quieren, porque ahora son una universidad grande que están haciendo un portal de la hostia, entonces no creo que haya problema. Pero cuando ellos llegan a ese drive, que yo creo que es decisivo, y se juegan 2 cuartos downs, los 2 primeros cuartos downs que se juegan en todo el playoff, porque hasta ahora no les hacía falta jugarse cuarto down, y porque es muy inteligente poner la mano en las manos del Heisman, que es Mendoza. Y Mendoza responde, ¿no? Wow. Hay 2 pases que son la misma jugada prácticamente, que es como desde el Heisman izquierdo, muy hacia la izquierda. Ya sabemos que en el college el Heisman es más ancho. Aíslan a Charlie Becker en 1 para 1, totalmente en la esquina, y en 1 para 1 le tiran 2 pases rápidos back shoulder, que los 2 son imposible de defender, porque Charlie Becker es enorme y es buenísimo y es rapidísimo en ir y volver, ¿no? Girarse un poco para hacer ese back shoulder. Es muy natural ese chico, va a ser un primera ronda el año que viene, o sea, alerta spoiler, ese chico va a ser una estrella seguramente. Perdona sobre esto, justo después del partido tuve mucho tiempo a Becker justo al lado, o sea, intenté sacarme una foto con él mucho tiempo y no pude, hacer alguna pregunta no pude, porque estaban todos los medios con él.
sorprendentemente muchos jugadores cuando lo ves de cerca lo ves más grande y Charlie Baker no me pareció tan grande. O sea, justo es que lo acabas de nombrar y es como, le dije lo mismo a Esteban, digo, coño, si es un tío que parece mucho más grande y luego de cerca es nada, parece un chaval normal. 6'4", y me sorprendió. estaba viendo. Quizás es más alto que fuerte, ¿no? Que grande. Te lo juro que me sorprendió también. por eso, porque lo vemos en la tele o cuando lo veía desde arriba, digo, guau, es que abulta mucho de lo que tal. Pero sin embargo, de cerca, digo, coño, pues no es tan grande como otros tíos. Me sorprendió bastante. Pero luego, jugando, que es lo que importa, es grande. Jugando grande, que es lo que importa al final. Claro, y luego después, cuando el balón calienta en ese cuarto down, bueno, pues aparece Fernando Mendoza con una jugada que ya es histórica, donde creo que esa de que corre como bebé enfadado, ¿no? Creo que a Alberto hay que darle ese Todo el rédito. Sí, hay que darle todo el rédito. Cómo corre, cómo es capaz de chocar y seguir para adelante, jugarse el físico, porque podían haberlo matado ahí en ese golpe en la espalda. Creo que él estaba llamado para esto. Yo siempre digo que Fernando Mendoza en estos playoffs es un jugador de NFL que bajó un año a jugar a college football. No, lo Yo que tengo hizo un comentario, fue increíble. tengo un comentario de la jugada de Mendoza porque creo que la he visto que desde el momento en el que ocurre hasta hace cuarto de hora que hemos arrancado a grabar, la he visto sin exagerar 554 veces, ¿vale? Desde 1000 cámaras, claro, además. Desde 1000 cámaras, 1000 tomas, gente del estadio, en TikTok la jugada es viral, ¿vale? Todo lo que queráis. Yo hay una cosa que obviamente lo que queda en la retina, ¿no? Es el escorzo que hace para entrar en la endzone, ¿no? El salto estirando los brazos. Pero para mí hay una cosa que demuestra que Fernando Mendoza es más físico de lo que puede parecer. Cuando empieza a correr hacia adelante, hace un cutback hacia la derecha. Hay un quiebro hacia la derecha que pega un salto y luego hace un zigzag hace el cutback a la derecha y luego corta hacia la izquierda. De verdad, en una rapidez de piernas y una explosividad en apenas yarda y media, 2 yardas, que es digna de un running back. No, sí, totalmente. O sea, la forma en la que gira hacia el lado izquierdo para también buscar el touchdown, pues es mérito totalmente de Mendoza. Ya es de atleta eso. O sea, ni siquiera es como una cosa de IQ o algo así. Realmente hay un esfuerzo físico en donde no a cualquier quarterback de colegial y sobre todo en estas instancias le puede salir este tipo de jugadas. O sea, esta jugada yo creo que va a estar en la cabeza de los fans de Indiana pues, por toda la vida, ¿no? Y pues con mucha razón, porque justo fue en otra cuarta, o sea, fueron 2 cuartas bastante claves, ¿no? Para Indiana, Sí. para Además, refrendar. Las 2 cuarta y 5, si no me equivoco, ¿no? Las dos fueron cuarta y 5. Sí, o sea, eso también hay que reconocérselo a Curt Cignetti. Jugársela 2 veces en cuarta y 5 contra estos, es porque también hay un respeto, ¿eh? O sea, el no patear gol de campo e ir por 7 en estas jugadas, pues yo creo que habla por sí solo que si no anotaban ese touchdown, capaz que lo lamentaban al final del partido, y eso insisto, es algo que le aplaudo muchísimo a Curt Cignetti porque esto también no es para tibios, ¿no? De los tibios no se acuerdan mucho y sin duda demostraron por qué fueron la historia de esta temporada. Yo, con esto de Mendoza sobre su atleticismo, sobre sus capacidades de correr, a lo mejor voy un poco contra la marea, contra la corriente, pero yo lo veo diferente. Yo lo veo un poco como cuando jugabas con tu primo al FIFA, con tu primo pequeño, que no sabe jugar, pero empieza a tocar botones y te regatea simplemente porque hace algo inesperado. Pues me da un poco esa sensación con Fernando Mendoza. Yo escuché hace unos días unos comentarios que me gustó muchísimo, lo vi en Twitter, que le habían dicho en la retransmisión americana, y me gusta mucho utilizar lo que parece un bebé jirafa que todavía no sabe caminar, y claro, empieza a moverse un poco así y parece que no sabes hacia dónde va a ir, que tiene un paso un poquito confuso, parece que se va a caer en cualquier momento, y yo creo que es parte de su técnica el que ser tan imprevisible incluso para él, yo creo, ¿no? Que parece un poco extraño, que él toca todos los botones y a lo que salga. Sobre todo hay una cosa, enganchando lo que dice Compita, que lo decía Adri ayer en la retransmisión y me parecía súper importante, que obviamente si te tienes que jugar 5 yardas, ¿no? En esos cuartos downs, obviamente la lógica, ¿no? Además que no eran situaciones de gol de campo sencillas, sobre todo en la primera, era un cuarto y 5 que estaba en la 30 y tantas, 40. 38. En la 38 claro, se pide un tiempo muerto, era de 50 y pico, y era una decisión donde yo me acuerdo decir en directo, lo que no puedes tirar es el gol de campo, porque vas a fallarlo, se va a quedar ahí y el momentum va a ser catastrófico. Sobre todo entendiendo el momentum del partido, no solo pensando en esos 3 puntos, pensando en que
Si tienes el field goal y lo falla el kicker, como luego, a falta de 5 segundos, necesitas un field goal de 40 yardas para ganar, el chico está fuera mentalmente. Porque a estas alturas, quiero decir, los kickers en college tienen la misma fuerza que la que tiene un kicker de la NFL. Lo que no tienen es la fortaleza mental que tiene un kicker de la NFL, ¿vale? Porque la están empezando a labrar ahora. Y claro, si le pones en el compromiso de meterla de 50, si estaba en la 38, pues de 54, 55, 56 yardas, joder, quiero decir, no es un field goal, no es un field goal sencillo. Yo, obviamente, lo que decías tú, Adri, ayer, lo que decía Alan, si necesitas 5 yardas y tienes al Heisman en tu lado, dale esas 5 yardas al Heisman, ¿vale? O sea, aunque no te salgan, es lo que tienes que hacer en el fútbol americano universitario. Y sabes algo bien clave, que todo salió muy bien porque quemaron 2 tiempos fuera, ¿no? Para usar esas cuartas oportunidades. El que no saliera la cosa pues, iba a costar. Era un riesgo, ¿no? era un riesgo, Sí, era un riesgo. sí, o sea, aquí es una. Por eso insisto que lo de Curt Cignetti es como, sí, te doy toda la razón, hijo. O sea, acabas de hacer una película, porque todo lo que has gestado desde la semana 1 hasta acá, sí es lleno de pues, una historia donde prácticamente nadie creía en ti. 100-1 era la apuesta que había para que ellos fueran campeones, la mayor empatando a los Rams del 99 en la historia del deporte mundial. Y aún así, en esta situación, demostraste por qué ya más que nunca creías en tu equipo, en tu jugador Heisman, y pues nada, solo queda decir que la ejecución estuvo tremenda, pero también a Miami, pues un respeto. Le haces estas 4 oportunidades y les anotas touchdown, y aún así te responden con otro touchdown para meterle presión al equipo de Indiana y decir, yo sé que es tu historia, mijo, pero te va a costar hasta el final, ¿no? Y es algo que yo decía, wow, no quiero que acabe este partido nunca, pero a la vez sí quiero que pues, uno logre graduarse, ¿no? O romper su sequía, o en este caso ya ser el primer campeón en su historia, ¿no? Como lo fue Indiana. Y una cosa que quiero hacer mención, una frase que hace Adri una frase que la hago mía muchas veces también, una frase que dice Adri mucho. ¿Son decisiones arriesgadas de Cignetti? Sí, pero Adri, hay que jugar a ganar, no hay que jugar a no perder. Claro, tú tienes que jugar siempre a ganar, tío. Mm. Tienes The Money in the Bank, estaba en las manos de Mendoza. O sea, Mendoza es un jugador, yo no sé si va a ser una estrella o no del NFL, pero es un jugador tremendamente especial para ser de college. Porque tiene un fútbol IQ muy desarrollado para ser college, unas lecturas pre-snap que son acojonantes. Después tiene una confianza espectacular en lo que él hace, en sus compañeros, cómo juega a contrapresión. Hay muchas veces que tiene la presión en la cara y él sigue desarrollando la jugada, sigue mirando campo abajo, desarrollando las lecturas y acaba dando un pase muchas veces con alguien delante, simplemente por la confianza. Y como él sabe, él canta una jugada, hay una jugada que para mí, fuera ya de las que salen bien, que es un pase que no sale con Omar Cooper, ¿no? Que parece que no hay hay una ruta equivocada. No sé si os dais cuenta cuál es la jugada, no. Él la tira donde tenía que estar, Cooper, y él siempre tira los pases con mucha anticipación. Es un jugador que es tremendamente... Tiene un liderazgo muy especial, ¿no? Porque no es el típico jugador engreído ni que va a acaparar todos los focos, pero él se hace como respetar. De hecho, fíjate los golpes que le dieron, algunos fuera de lugar, ¿no? Tenían que haber expulsado a algún jugador de Miami. Y sin embargo, él se levantó sangrando y la siguiente jugada puso un pase milimétrico y eso es muy especial porque no se vino abajo y no lo vemos habitualmente en college, ¿no? Este es un chico maduro ya, que tiene una edad y tiene como como todos los ingredientes para triunfar en NFL. Es verdad que va a llegar un equipo horrible, seguramente, y que va a ser un desastre esa línea, seguramente va a protegerlo. O sea, deberían coger a Mendoza y 20 jugadores de línea, eso es lo que debería hacer seguramente los Raiders. Las Vegas. Pero creo que ayer al final hay muchos más factores, ¿no? Porque creo que hay equipos especiales, la defensa es oportunista en ese último drive, ¿no? De Carson Beck, pero al final Mendoza te queda la sensación de que los llevó hasta ahí y les ganó el partido también. Néstor, todo esto que hablamos, que al final Adri, Alan y yo lo vimos en la tele, ¿en el campo se sentía y se vive igual? Sí, y mira, bueno, un datito que tenía antes sobre lo que se hablaba del kicker. Este kicker nunca había lanzado un field goal de más de 46 yardas, o no había anotado ningún field goal de más de 46 yardas, así que imagínense, quien diga que se la tenía que haber, tirado el field goal. No sé si imposible, pero hubiese sido una decisión más arriesgada que jugarse un cuarto down. Y sobre Mendoza, fíjate todo lo que estamos hablando de él, o sea, todo lo bien que estamos hablando de su partido, y con diferencia es su peor encuentro del playoff. O sea,
con mucha diferencia, en mi opinión. O sea, estamos Puede hablando, ser. eso también habla bastante bien de la línea defensiva de Miami, de cómo consiguió meterle presión y la secundaria cómo consiguió hasta cierto punto retener a sus receptores, pero es que Mendoza es como el mejor jugador de la temporada. Para mí no es el mejor del college fútbol esta temporada, porque para mí es Cincinnati, luego creo que tendremos que hablar un poco de esta figura y de lo que ha hecho. Pero sí, que como todo lo que han dicho de Mendoza, en el campo también se sintió, sobre todo, no tanto en la primera parte, que en la primera parte casi diría estuvo normal, entre comillas, normalito, pero en la segunda parte, creo que lo dijo Alan, cuando las papas queman, ahí apareció Mendoza una y otra vez y sobre todo tuvo una jugada que va a ser la jugada de esta temporada. O sea, que veíamos que su jugada Heisman de aquella contra Penn State o cualquiera que hayamos visto esta temporada, jugadas espectaculares de Malakai Tony, jugadas espectaculares de Jeremiah Smith, de Jeremiah Love. Este touchdown es el resumen de la temporada, es la jugada que cuando se hagan vídeos dentro de 20 años de las mejores jugadas del college fútbol o vídeos así, esta jugada va a aparecer porque es su jugada Superman, su jugada Heisman y es un momento para la historia del college fútbol. Sin esa jugada, su partido hubiese sido memorable, pero creo que sin esa jugada hubiese faltado algo para que estuviésemos hablando también de Mendoza, a pesar de que hubiese ganado, ¿eh? A pesar de que hubiese ganado, o sea, imagínate que hubiese ganado igualmente, pero sin esa jugada, creo que marca demasiado esa jugada este encuentro. Lo que le da a Néstor yo creo que es un punto de grandeza. Eso es, correcto, eso es. O sea, porque no pasa de ser un buen partido a un partido o a una final. A algo completamente espectacular, ¿sabes? O sea, a un momento es el héroe, es él el dueño de este partido, sí. Ha sido él. Sin él, o sea, sin esa jugada, creo que estaríamos hablando de que a lo mejor ni siquiera sería el mejor jugador del partido o sería muy repartido entre esas jugadas de Becker, entre ese dúo de los running backs, entre muchos defensores de Indiana que la hacen bien. Tengo no me sale el nombre, el 36, que es el que consigue, el 46, Isaiah Jones, que es el que recupera el balón en la endzone, pero que justo antes había hecho un pass de flex que le mete un puñetazo al balón increíble. D'Angelo Pons creo que hace también un partido increíble, a pesar de que no hace intercesión. Es un chico que, mira, en mi primer mock draft, en el único que he hecho hasta ahora, no lo metí en primera ronda. Yo creo que sin duda es un jugador que va a salir en primera ronda. Es cierto que a lo mejor no tiene el tamaño prototípico, pero está jugando a un tamaño mucho mayor de lo que es. Como digo, sin esa jugada estaríamos hablando mucho más de esos jugadores. Gracias a esa jugada es como que está monopolizando el tema y con razón. Sí, no, es totalmente de acuerdo. O sea, para mí esto termina por cerrar lo que es un equipo completo, bien dirigido, porque que respondieran los tres lados del balón en alguna parte del partido habla por sí solo del chip que tienen, ¿no? O sea, que haya un touchdown en equipos especiales, que la ofensiva en el momento en el que necesitaba producir puntos lo hiciera, y que la defensiva, que entendiendo que no había hecho la jugada grande prácticamente todo el partido, aunque se había hecho detenciones en la primera mitad, pues sí terminara por cerrar el partido y demostrar pues que lo que tenías que hacer era nada más presionar a ese error a Carson Beck para que le pusieras serrucho al pórtico, ¿no? Y en ese sentido, yo me quedo con que Indiana simplemente ganó porque es un mejor equipo en todas las líneas. No necesitó como tal una mega actuación de sus mejores jugadores, simplemente demostrar por qué Curt Cignetti le vino a cambiar la cultura a este equipo que pues, antes de esta temporada pues, seguía siendo el que tenía más derrotas en la historia del División 1. Y pues eso es impresionante. Yo me quedo con ese apunte. No, ahora yo creo que hablaremos más, pero eso de I win, Google me, o sea, yo gano, búsquenme. Es increíble verlo ahora y escucharlo, decir la sobrada que se soltó en su momento y mira dónde ha terminado todo esto. Es absolutamente... Yo casi más que eso hubiese dicho, vengo a Indiana para que todo el mundo olvide lo que es Indiana y crear una nueva universidad, un nuevo programa de fútbol americano. No existe cultura de fútbol americano en Indiana y yo voy a crear una. Y es lo que ha hecho. No se le debe exigir nosotros como aficionados más a Indiana. Es decir, la próxima temporada, si vuelven a ser un equipo normal, si solamente ganan 9 partidos, no se le puede exigir más a lo que han conseguido y, sin embargo, se lo vamos a exigir mientras esté Curt Cignetti y él mismo no se puede exigir menos a este equipo
que 11 victorias de temporada regular la próxima temporada. Y es algo impensable. Yo lo describí ayer como un título imposible. O sea, es algo que no existe. Es algo que cuando juegas a la videoconsola, cuando juegas al College Football 26, por ejemplo, o juegas al Madden con un equipo malo y ganas todos los partidos y quedas campeón y tal, a veces dejas de jugar porque dices, esto no es real, quiero jugar, ¿sabes? A lo mejor tengo que subir el nivel o lo que sea porque esto es imposible. Ahora ya sabes que es posible. O sea, es como, da igual lo que consigas con cualquier universidad, con cualquier equipo de NFL, es posible ganarlo porque tenemos ahora mismo un ejemplo. Y fijaros todo lo que estamos diciendo de Indiana, del partido y todo lo que estamos hablando. Y aquí vemos en el grafismo que ha preparado Néstor. Indiana aún así gana 27-21. Y quien no haya visto el partido, que se vea el último cuarto por lo menos. Porque con todo y con esto que estamos diciendo de Indiana, Miami tiene un drive para ganar el partido. Decíamos en la retransmisión anoche, dije yo en la retransmisión anoche, todavía en el último drive de la final nacional por alzar el trofeo del college football en la temporada 2025-2026, hay un drive en el que Carson Beck puede darle la victoria a Miami. Ha tenido, creo que es el sexto partido que Carson Beck está en una situación similar de tener un drive para ganar el partido. En 4 de 6 le han interceptado. Y con eso. Por lo que sea, por lo que sea. Claro. Y con eso todo lo demás. Y voy a empezar con el que va a crear, yo creo que a partir de ahora, una cuenta de Instagram de Carson Beck Club de Fans, Adri Fraguas. Seguramente sea la persona que esté detrás de esa cuenta. Avísenme cuál es el usuario para hacer el primer follow. Por favor. Para poder gestionarla también. Sí. Carson Beck Enjoyer. Eso es. El drive, Adri, estaba. La verdad que esta mitad de campo estaba siendo bueno. De hecho, cuando cruzan la Hierro 50, Crucignetti tiene que pedir un tiempo muerto para detener la sangría que estaba haciendo el ataque de Miami porque está moviendo muy bien la bola. Pero, primer balón que vuela más de 20 yardas, a la cazuela. Ya, bueno, pero estaba siendo bueno el drive, pero había un pájaro que iba volando por ahí hasta que se cayó al río también iba volando bien, ¿sabes? Entonces es una forma… Claro. Vamos a ver, había que ser decisivo en el momento clutch. Control Emis lo fue, no podemos decir nada, después de un partido que para mí incluso fue peor que este, creo que estuvo mejor ayer o digamos menos errático, ¿no? Porque no convirtió ningún error, ¿no? Y al final lo que puedes pedirle a Carson Beck es que por lo menos nos regale. Creo que Cristóbal, que yo siempre fui muy crítico con él y ayer hubo alguna decisión que a lo mejor no me gustó mucho, supo llevarlo mucho mejor en los playoffs. Creo que es una de las claves de Miami, de que hayan llegado hasta aquí, fuera de la defensa, ¿no? La defensa es lo que los lleva hasta aquí realmente, y Mark Fletcher. Pero él consigue en ese drive hacer pases de mérito, pero después tiene una lectura horrible, ¿no? A doble cobertura, un pase que se queda corto. No tenía que empujar el balón ahí en ningún momento porque quedaba un tiempo, tenía tiempo para ir moviendo el balón un poco más de espacio, e incluso les hubiera dejado, si ese pase va al pylon y es touchdown, les hubiera dejado un poco Indiana. Aún tenía incluso hasta problemas a lo mejor para ganar porque podían llegar a field goal range. Creo que al final nos encontramos con que es un quarterback donde tiene muchas herramientas, tanto físicas como de brazo, como de precisión. No es que sea tampoco horrible en lecturas, pero su fútbol IQ y sus decisiones en momentos decisivos son espantosas normalmente, ¿no? Y no tiene… O sea, hay quarterbacks que cuando cometen un error, luego después se rehacen, ¿no? Y él normalmente cae en pánico. Y este es un problema que tiene Carson Beck, que creo que para el NFL va a lastrar muchísimo. Evidente, alguien va a apostar por él porque tiene herramientas para que apuesten por él y tal. Pero a mí me resulta curioso porque ese drive fue sacándolo, ¿no? Con pases cortos, buscando a sus skill players. Al final es verdad que Indiana estaba un poco en prevent, ¿no? Que es normal, ¿no? Que bajen un poco y que se prevengan de un pase largo. Entonces estaba cogiendo lo que le daban. Y cuando quiso empujar, cuando no tocaba, el pase fue horroroso. Creo que la defensa de Indiana en la segunda parte se cae un poco, casi les cuesta también un poco el partido porque se le ve cansada, empiezan a tener muchas carreras, se empieza a ver una cosa que… ¿Se lo sacas algo en concreto? Yo creo que al final son muchos partidos, es un momento importante y ellos juegan casi siempre con 3 linebackers, ¿no? Con formaciones pesadas defensivas, juegan con Jones, Hardy y Fisher, ¿no? Y le suele dar muy buen rédito. Ayer hubo momentos que estaban con más defensive backs y algunos para mí, por ejemplo, para el de Angelo Pons, creo que si no es primera ronda es porque es muy pequeño.
Y cuando lo bloquean es como cuando bloqueas a tu hijo pequeño jugando en el parque, pues que lo vas a tirar al suelo, ¿no? Y lo vimos ayer varias veces. Es que es Pues verdad. cógelo, Lo vimos ayer. cógelo primero y ponlo de níquel, pero es muy Claro, bueno este pero ponlo jugador. de níquel, pero tienes que ponerlo de níquel. Entonces ahí tenemos la consideración, si un corner va de níquel, vale una primera ronda. Uf, Porque vas a encontrar otros jugadores que puedas poner por fuera antes que él, que son ya, pero cornerback. Sí, no, o sea, Es que, está claro que lo más cercano a lo previo que hemos tenido de un pick de primera ronda de ese tipo es Devon Witherspoon. Y aún así pienso que Devon Witherspoon, con todo y que también era pequeño y está flaquito y así, sí tenía un poquito de más longitud de brazos y demás. Y eso pues, creo que le terminó ayudando un poco. Pero definitivamente el que se lo lleve va a sí, no, tener no, muy contento. un a elemento mí, tremendo, ¿no? a mí también me dicen que Caleb Down por ser safety no debe ser pick top 10 y yo lo siento, que es pequeño, que tal. Yo No, me es que no río, lo debería ser siento. pick top 10, debería ser pick top 5. Es que es si es jugadorazo, te puede cambiar la defensa o al menos una parte de la defensa. Sin duda. Cógelo, si es tu mejor, o sea, si es tu mejor opción, cógelo, da igual que sea safety, que sea nickel, que sea otra cosa, que sea kicker, que sea punter, que sea fullback, pues oye, vale. Pero estamos hablando de posiciones importantes sobre el campo. No, un safety estrella es un jugador muy importante, pero bueno, esto ya es otro tema, esto es un tema que hablaremos semanas en adelante. Pero como ha salido el tema Pons, el equipo que se lo lleva en primera ronda va a estar muy contento seguro, o debería estar. Decíamos Y, antes Adri, de que Charlie Becker, de lo que se. Perdona, Néstor, solo un sí. comentario de D'Angelo Pons. Decías que Charlie Becker, que no es grande, pero se hace grande. D'Angelo Pons sí que se hace grande en el campo, porque es tan duro placando, es tan fuerte, porque ¿qué es, Adri? ¿5'10", 5'11"? Por ahí, sí. Por ahí, Habrá que ver ¿no? las mediciones Dijisteis ayer. oficiales, sí, A porque al ver. final las mediciones oficiales van a ser otro rollo y a mí lo que me pongan ahora no me fío un carajo porque luego después van a llegar y algunos son más pequeños y los brazos son más cortos porque ahora están, como digo yo, medidos con cariño, ¿no? Como si los midieras en casa. Bueno, ahora. pues según ESPN, si le ha puesto cariño a la medición, da 5'9". Claro, Vale. pues mira, 5'9", tío. 5'6" en la combine. 5'6" en la combine. Sí, o sea, justo después de lo que pasó con Mason Graham, ya luego no sé con esto de las medidas si es tan verdad, pero sí. Claro. Es que el problema es que en la NFL hay mucho juego de carrera exterior, hay mucho outside zone y tenemos que, o sea, los cornerbacks tienen que también poder placar a campo abierto y esquivar esos bloqueos. Y si ayer tuvo muchos problemas la secundaria de Indiana para esquivar los buenos bloqueos de la línea ofensiva y sobre todo de los wide receivers. Tanto Tony como CJ Daniels como Keelan Marion son jugadores que bloquean como bestias y entonces esas carreras al final dieron mucho rédito en la segunda parte porque los linebackers ya no llegaban como al principio del partido a los laterales, porque se quedaban también pillados intentando cortar el centro y es verdad que la secundaria eran buenos placadores porque Luis Moore hace un buen partido, porque al final Pons hace un buen partido, pero casi todas las carreras, si vemos otra vez el tape, vamos a ver cómo como Pons y compañía se quedan en los bloqueos, como si se quedaran allí petrificados en la mayoría de ellos. Entonces esto en la NFL es un problema que más de uno lo va a tirar de la primera ronda por eso. Pues es. Yo, Adri, si no te importa, quiero hablar un momento también de ese drive final de Miami. Kursinetti, yo creo, también le pongo ya como que tiene tantos superpoderes que es lo que él quería. Es decir, les deja avanzar, entre comillas, fácilmente para que se confíe en Miami, que ponga el balón donde tiene que ponerla para los Husir, que es en manos de Beck, y en ese momento la haría. Fíjate, tengo que darte las estadísticas. Malakai Tony tiene 10 recepciones. El siguiente en recepciones en Miami es CJ Daniel con 4. Y luego ya el resto de receptores tiene solamente una recepción. Pues deja de buscar a Malakai Tony, deja de buscar a CJ Daniel y se va un jugador que solamente tenía 6 yardas en ese partido, a Kellan Marion. Un pase que encima se queda corto, fácil para el cornerback. Y yo creo que es precisamente fruto de esa, entre comillas, facilidad que estaba teniendo para avanzar, que creen que pueden morder más de lo que pueden masticar. Como decía antes Adri, creo que hay posibilidades de más pases cortos, de ir saliéndose por la banda. Hay un pase fácil que tienen a Mark Fletcher en el check down y Beck busca el pase largo cuando tienes a Fletcher, que podía cogerle y salirse fuera. Si es que además ganabas ese tiempo de que se podía salir fuera, a lo mejor no ganabas tantas yardas, pero ganabas en segundos. Y en cuanto él se creyó el héroe, hay una frase que usó Adri hace unas semanas aquí en el canal, que era con Marcel Reed, que dijo que era el factor limitante de Texas A&M,
pues Carson Beck ha sido el factor limitante de esta Miami, que ha podido ser campeona, pero en cuanto el balón estuvo en manos del eslabón más débil del equipo, el equipo fue incapaz de ser campeón. Ojo, no sé que estamos siendo muy duros con Carson Beck, No. él al final es lo que es. No lo suficiente. Vale, pues, también es verdad. No, o sea, No podemos darle más, yo creo que podemos darle bastante más. es que creo que, que se vale decir que pues no arruinó que Miami compitiera bien hasta el final, pero evidentemente fue el factor del que podíamos esperar que fuera la diferencia para mal para Miami. Eso. Es que, tal cual, hemos dicho todo el playoff, Miami, todo lo que quiera sobrevivir es defensa, y luego, gracias a su espectacular línea ofensiva, juego de carrera con Mark Fletcher, intentar esconder a Carson Beck. Y lo ha llevado a rajatabla todo el playoff hasta el último drive. En ese último drive se olvida de buscar, quizás, en pases más fáciles a Malakai Tony, mientras CJ Daniel intenta estirar un poquito más el campo, y ahí se acaba la temporada de los Hurricanes. Aún así, con lo que decíamos antes, nos quitamos el sombrero ante lo que ha hecho este equipo de Mario Cristóbal. De todas formas, a ver, porque el resultado haya sido el correcto, para mí sigo pensando que ese cuarto down tenían que haber sido claro, para mí, cuando estaban 3 arriba, cuando tiraron el field goal, para mi gusto tenían que haber jugado ese cuarto down, porque estabas a una jugada de ganar y luego después ellos con 6 puntos no te valía, porque al final el kicker de Miami, yo creo que si le pusieran al lado de palos no la iba a meter. Ellos iban a ir a por 7, tenían que ir a por 7 de todas. Entonces te da igual estar 3 arriba que estar 6 arriba. Si estabas a una jugada de sellar el triunfo y tenías al Heisman en el campo. Entonces para mí fue equivocado, aunque el resultado fuera bueno. Entonces yo, ¿sabes? A veces, ¿sabes? Tenemos narrativas que favorecen, digamos, el factor también, entre comillas, suerte, porque si se pasa un poco más largo y gana Miami de 1, hubiéramos dicho, pues vaya error. Es que fue un error, para mi gusto fue un error. Te la jugaste antes, tuviste 2 cuartos downs, tienes al Heisman, seguramente te hubiera acabado el partido. Y si no, hubieras tenido prácticamente la misma defensa desde el mismo sitio, con el mismo tiempo además. Entonces, más o menos hubiera sido lo mismo. Tendríamos que ver a Carson Beck con la capa de superhéroe, lo cual le queda grande, no es su talla. Ya sabemos que no le cabe la capa de superhéroe a Carson Beck. Entonces, yo creo que hubiera sido mucho mejor habérsela jugado. Le salió bien. Yo creo que Cursinetti tiene muchas cosas buenas ayer, pero también hubo un momento del partido que para mí fue muy plano y no ayudó a que, o sea, yo hubiera puesto, no sé, hubo un momento que corrieron primero y segundo down todo el rato, cuando dejaron de hacer eso fue cuando tuvieron drives donde acabaron en puntos. Entonces sí que estuvo muy bien, tiene muy buenas decisiones, pero creo que ayer el partido en cierto punto también se le complicó un poco, lo cual es normal, porque también este señor tendrá que tener algún punto débil. Lleva 26-2 desde que está en Indiana, que se dice pronto. Los números son increíbles. Primer coach de la AP Pool que consigue tener 2 coaches of the year seguidos. O sea, tiene un montón de récords ya este señor en el tiempo que lleva siendo head coach. Pero creo que ayer no fue O sea, yo, por ejemplo, ayer pues no estoy de acuerdo del todo con que él sea el Heisman del partido. Creo que Fernando Mendoza tiene mucho más para mí de ayer de mérito que Ciñetti. Yo no estoy de acuerdo, de hecho, tú estás diciendo que no estás de acuerdo, ¿no? Así que obviamente no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí era buena la decisión de tirar el field goal, de ponerse a 6, y sobre todo porque es una decisión en la que pones ya el encuentro en las manos de Carson Beck. O sea, para mí es un win, es como, ok, voy a llevar este encuentro a las manos de Carson Beck y voy a ganar este partido porque mi defensa es mucho mejor. Y así fue. Obviamente entiendo tu punto, no es que estés diciendo una barbaridad que yo diga, pero ¿qué estás diciendo, Adri? Me llevo las manos a la cabeza. Es que estás a una jugada de ganar y tuviste 2 minutos de sufrimiento para perder. Entonces yo creo que el riesgo era bueno ir a por esa jugada. Para mí la patada está bien, porque o sea, si me dices que estás jugando, si me dices que estás jugando contra Ohio State, que estás jugando contra, no sé, cualquier otro ataque, te digo, ok, vale, entiendo aún más tu punto. Pero cuando es poner el balón en las manos de Carson Beck si hubiese sido en las manos de Marcel Reed, en algún quarterback de este estilo, yo digo, adelante, júgatela, que ellos tengan que meter 7 puntos para ganar este encuentro, porque difícilmente le van a hacer esto a tu defensa en este momento, más en un momento clutch, que como hemos dicho antes, creo que dijeron 4 de 6 en drive ganadores Carson Beck. O sea, y eso... A ver qué equipos son. No es ninguno ante la defensa de... Bueno, uno es el último ante la defensa de Indiana, que es superior. Para mí es buena la decisión de Cincinnati y
y no solamente es el mejor de este partido, sino para mí es el mejor de toda la temporada. Es para mí mi verdadero Heisman, con todo el respeto al temporadón de Fernando Mendoza, lo vuelvo a decir, Signetti es la gran figura de este año. Para mí es, creo que se dice así en México y en otros países hispanohablantes, el mejor coacheo, creo que le dicen la palabra coacheo, el mejor coacheo de la historia del college fútbol a una temporada. Obviamente Nick Saban es una figura aún mayor, Bear Bryant es una figura aún mayor, lo alargaron en el tiempo, pero nunca he visto un equipo tan bien entrenado respecto a lo que tiene en el roster como esta de Indiana, jamás. O sea, creo que ni cercano. Y es que sí tiene sentido lo que también piensa Adri, pero justo si le estás poniendo a un quarterback como Carson Beck la responsabilidad de ganarte, pues yo creo que también se vale decir, pues yo creo en mi defensa que afortunadamente también ha estado a la altura en estos playoffs y creo que puede cerrar el partido, porque además hizo buenas detenciones. Realmente la razón por la que Miami anota sus 21 puntos es porque pues, tiene buenos playmakers que son capaces también de hacerte estas jugadas grandes, ¿no? Y eso fue lo que estuvieron haciendo Mark Fletcher y Malachi Toney, y pues dejar esto en responsabilidad del brazo de un Carson Beck que pues justo lo retaste a que, o lo incitaste a que te lanzara un pase de más de 15 yardas y que ahí fue donde pum, pescaste la trucha de los huevecillos de oro, ¿no? Y eso terminó cerrando una temporada espectacular para Indiana. Yo creo que está válido, yo la verdad veo válido los 2 puntos porque al final, pues por algo también estuvo cerrado el partido, ¿no? Sí, como bien también decía Aitor, tuvo la oportunidad de ganar el campeonato nacional Miami, pero pues mira, cuando de los 3 lados del balón hay factores donde haces las cosas bien, yo creo que pues también hay que voltear a ver en ese sentido al entrenador en jefe, ¿no? Pero bien, también pudo haberse arrepentido, o sea, si de repente la cosa sí termina en touchdown o algo así, pues todo el mundo hubiera estado cuestionando esa jugada que claramente para Adri si era como, ay, hijo, yo la verdad si ya te la jugaste 2 veces en cuarta cuando tenías ventaja y así, pues una más no hubiera estado de más, ¿no? Para ya nada más poner rodilla y no tener que forzar que Fernando Mendoza en la última formación victoria, pues tuviera que estar más yéndose para adelante, ¿no? Porque también la intercepción desgraciadamente cae dentro de la yarda 5. Bueno, yo creo que al final lo que todos estamos de acuerdo es que Kursignetti va a haber una Indiana a nivel de fútbol americano antes de Kursignetti y una era post-Kursignetti, ¿no? Ahora, Indiana seguro que para cualquier chico que venga de high school o cualquier chico que salga del portal, Indiana debe estar entre sus primeros objetivos. Tú eres cualquier jugador y ves cómo han rendido los jugadores en Indiana de lo que se esperaba de ellos hacían 1 o 2 años y sabes que Kursignetti te va a elevar tu máximo nivel. Ya lo decía Yaradio también en la retransmisión, ya hay equipos, os he citado que hay equipos NFL llamando a Kursignetti, ¿vale? Eso es un poco lo que piensa todo el mundo en Estados Unidos de Kursignetti, ¿no? La capacidad de desarrollar el talento y la capacidad de elevarte el nivel medio que se le presupone que tiene una plantilla. ¿Y cómo lo ves tú, Adri? Adri, en ese sentido, Aitor, perdón. ¿Cómo lo ves tú en el sentido de llevar a un entrenador como Signetti a la NFL, llevar este tipo de entrenadores a la NFL? No sé qué tanto éxito logran tener. Lo veo muy difícil, claro. Porque este prototipo de entrenador ya no es por lo que él sea capaz de hacer o no hacer, es lo que le dejen hacer o no hacer. Porque un entrenador como Kursignetti o los entrenadores en college creo que tienen muchísimo más incidencia desde la construcción de la plantilla de la que tienen un entrenador, salvo casos puntuales en entrenadores y en ciertos equipos que les otorgan muchos poderes a los entrenadores en los equipos o que tienen una relación muy estrecha con los general managers a la hora de crear equipos. Se me ocurre, por ejemplo, McVay tiene una incidencia tremenda en los Rams a la hora de crear plantillas, no así tanto Shanahan, que ahí, por ejemplo, John Lynch sí que tiene mucha más incidencia. Por ejemplo, en los estilos de Alan, Mike Tomlin sí que tenía mucha incidencia a la hora de cómo se construía la plantilla, cómo se confeccionaba la plantilla en vía draft o vía agencia libre. Kursignetti, en caso de que algún día acabe en la NFL, tiene que ir a un sitio en el que le otorguen plenos poderes, en el que él lleve al general manager que él quiere porque es de su confianza, al director de jugadores que es de su confianza, porque quien va a mandar es Kursignetti, ¿vale? Un poco lo que yo creo que va a pasar con John Harbaugh en Giants, ¿vale? Alguien que llega a una franquicia, tiene que llegar a una franquicia y le diga a Kursignetti, mira, esto es para ti. Vas a traer a tus coordinadores, a tus preparadores, a tu general manager,
a tu gente de front office. Si conoces una empresa para que limpie mejor las instalaciones que otra, también si quieres la traes, ¿vale? Y creo que eso a día de hoy en la NFL es difícilmente replicable porque creo que en la NFL hay muchísimos más egos que en el college football para este tipo de cosas. Con lo cual, veo una difícil traslación, salvo que un equipo tenga la confianza en consciente de decirle, toma las llaves de la franquicia. Y eso, pues, quién sabe, ¿no? Porque el mismo Signeri el sábado pasado en la conferencia previa sí lo tuvo claro, ¿no? Él sí dijo, pues yo soy alguien de colegial, ya lo tuve claro. Es que desde son hace mundos mucho. diferentes. Son mundos Sí, completamente no, diferentes. y yo lo sé, y yo la verdad entiendo que lo más probable es que no fuera a cambiar esta narrativa, pero también soy de la idea de que la NFL hay veces que está obligado simplemente a forzar a que el entrenador te diga que no. O sea, porque mira, yo hice un reel donde, en Destino Canton, yo hice un reel donde decía, la NFL debe ir por él. Y muchos me decían, no, es que no es lo mismo, es que ve a Nick Saban. Y yo, a ver, que Nick Saban no triunfara en la NFL no significa que fuera la decisión incorrecta. O sea, no tiene nada que ver. Lo correcto. Pero ¿quién ha triunfado? ¿Quién ha triunfado después de ser alguien enorme en college y luego ha triunfado en la NFL? ¿Se les ocurre algún nombre? Pete Carroll. Vale. Jim Harbaugh, vale, yo creo perfecto. que es otro. Yo creo que es otro. No, pero yo creo que Harbaugh no me vale porque creo que ya, bueno, es cierto que en Stanford lo hizo bien antes de ir a la NFL, pero quizás no estamos hablando de este tipo de éxitos, como por ejemplo Nick Saban. Le ha costado. Pienso a lo mejor en la posibilidad que hubo con Urban Meyer, la posibilidad de Urban Meyer. Pero para tener este debate creo que deberíamos ver dónde ponemos a lo que es triunfar en la NFL. Sí, o sea, Tom Coughlin puede ser otro. Chip Kelly se me ocurre que es otra esto que en la NFL se la pegó. Pero no este año. Sí, no, Chip Kelly desgraciadamente sí fue el tipo que pues merecía hasta su segunda oportunidad, o su tercera, creo, porque ya había sido entrenador en jefe en Eagles y en 49ers. Pero sí creo que a veces que no salgan bien las cosas no significa que en su momento haya sido incorrecto buscar a estas personas, porque sin duda, ciertamente lo que buscas es el cambio 100%. Cultural, y si estos sujetos te lo llegaron a demostrar en algunos equipos, en este caso Signeri, en una universidad que era la que más derrotas tenía en la historia del colegial, pues yo creo que sí vale la pena que al menos esperes a que te diga que no. Lo otro pues ya no depende de ti. Pero... Y a eso iba también. La NFL casi tiene esa obligación de ir a por él, más porque creo que hoy en día, igual esto soy yo porque es mi visión de college fútbol, para mí, lo siento, yo veo más college fútbol, sigo más college fútbol. Para mí el college fútbol es la primera división y la NFL es la segunda, yo lo siento. Y sé que obviamente es al revés por tema de nivel y tal. Pero la NFL tiene la obligación de tener al que para mí hoy en día es el entrenador mejor considerado del fútbol americano en todo el mundo. Entiendo que estoy valorando lo que ha pasado esta temporada, estoy sobrevalorando lo que pasó anoche, y tiene esa obligación de tener a lo mejor de lo mejor constantemente. Y por eso yo pienso que, como creo que la NFL no lo va a conseguir, o no de momento cerca, el que sí debe hacerlo, en mi opinión, es Alabama. Y me da igual lo que cueste, me da igual que el buyout sea enormísimo. Yo creo que esta misma tarde Alabama debería hablar con Kalen DeBoer y decir muchísimas gracias por tu intento, no ha sido bueno, son demasiadas derrotas. Porque Alabama corre el riesgo en convertirse en LSU, en convertirse en Clemson, no sé, en Michigan, en Clemson. O sea, en un equipo que sí, que vas a competir por el título una vez cada 5 años, una vez cada 6 años vas a tener tu ventana. Y Alabama no se puede permitir eso. Alabama es otra clase de criatura, ha creado otra cultura y tiene que estar como Ohio State año tras año. Y si no hace un movimiento, si el próximo año vuelve a hacer otra temporada similar con Kalen DeBoer, que creo que es lo que va a pasar, Alabama deja de ser Alabama, por lo menos durante un lustro va a dejar de ser Alabama y no va a competir por el título cada temporada. Y aunque luego no lo consiga con Cincinnati, aunque luego salgan cosas mal, es un golpe sobre la mesa de demostrar, oye, somos Alabama. ¿Qué se hace falta? ¿20 millones para que el buyout y luego tu sueldo que se ascenderá, bla, bla, 60 millones? Como esto, si toma 20 más para que te calles. Yo creo que Alabama necesita ese movimiento para seguir siendo el monstruo que es Alabama, el monstruo con el que vemos Alabama y que no lo está haciendo. Es que está ahora mismo la Alabama del momento, entre comillas, es Ohio State y en Tuscaloosa no pueden permitir eso. Sí. Adri, ¿dónde estás tú con todo este tema de lo de Signetti, NFL, head coaches, la diferencia que hay de una cosa y otra?
Tengo varias cosas en la cabeza. Primero, que de lo que habléis de Alabama es que el college football, como lo entendíamos, ha muerto, afortunadamente. Entonces, creo que este año además es más Obvio que referente nunca. porque sí, porque hemos visto como, bueno, solo hay que ver los equipos que han llegado y tal. Es verdad que DU es enorme, ¿no? Es una universidad de las blue collar y todo lo que tú quieras, pero ¿cuántas otras universidades ahora ya con el transfer portal, el dinero que hay encima de la mesa y tal, tú ahora puedes construir una universidad, la que tú quieras, de FBS, a las imágenes y semejanza de Indiana? Entonces creo que Alabama ya no tiene ninguna fuera de tener, digamos, el loguito y lo de Saban y lo bonito que es y la tradición, ya no tiene para mi gusto ningún encanto mayor. Yo si fuera jugador no iría allí por otro lado, aunque estuviera, bueno, si Pues estuviera creo Ciñetti que, a lo mejor no lo perdona, podría Adri, pensar. Pero si me da más exacto, es que dinero, ¿por qué voy a ir precisamente allí? me estás dando la razón, precisamente porque ahora mismo hay ese momento de Pero es que no igualdad. tiene nada, para mí no tiene nada de También te especial digo, ahora mismo comparado con otras universidades. No. tampoco antes de Ni esa Saban, ni ninguna otra, quiero decir. tampoco antes de Saban. Antes de Saban estaba haciendo un programa ramplón. O sea, sí, era el equipo que más títulos tenía de FBS, bla, 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 pero había que mirar muy atrás. O sea, había que mirar para atrás para eso. Alabama era un equipo más. Y Saban lo convirtió otra vez de nuevo en el gran ganador. Ahora necesitan otra vez a Nick Saban. Como no existe Nick Saban Pero es porque que está retirado, yo no necesitan a creo Kursinetti, que precisamente para lo que dice. Como el college fútbol ha cambiado, ya no te vale el ser Alabama. Necesitas al entrenador que te hace ser Alabama. Necesitas al entrenador Alabama. Y ese entrenador es Kursinetti. pero a lo mejor llevas a Ciñetti a Alabama y no funciona igual porque no le van a dar los mismos supuesto. poderes, porque va a tener una lucha de egos con mucha más gente allí y va a tener un presidente de la universidad que es diferente al que tiene allí y va a tener un GM que va a querer mandar más que él y un montón de cosas. Adri, Entonces creo que no es tan aquí fácil como estamos dos hablando, más son cuatro. Aquí estamos hablando de un movimiento de 80, 90, 100 millones de dólares. Si te lo llevas es precisamente para decirle, toma las llaves de Alabama, haz lo que hizo Nick Saban, consigue lo que has conseguido con Indiana, sigue tu mismo paso, pero no solamente eso, sino que lo vas a intentar hacerlo en Alabama. Por mucho que creamos que no, el college fútbol ha cambiado, bla, 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 las Big House siguen siendo las Big House, las Power House siguen siendo las grandes, las que mueven más dinero, van a tener más dinero siempre, van a tener mejores instalaciones, van a tener más caché. Al final estamos hablando de una Indiana que ¿cuántos jugadores va a llevar a primera ronda del draft? Estamos hablando de Fernando Mendoza, sí, el pick número uno, pero ¿quién más va a salir en primera ronda? Pons, como mucho. No, pero escúchame, yo para mi gusto es que sigo pensando, yo no estoy de acuerdo y te voy a explicar por qué. Si Fernando Mendoza no está en Indiana, Indiana no llega a estas alturas. Hubiera perdido en Penn State porque esa línea ofensiva quiero verlo, no hubiera... Quiero verlo yo. Vamos a ver el año que viene. Es verdad que George Hoover tampoco es manco y que va a tener mejores jugadores el año que viene que este. Va a haber una línea un poco más grande de kilos. Vamos a tener a Nick Marks y a Charlie Beck, que va a ser una fantasía. Pero la defensa ha sido élite y en la defensa no juega Fernando Mendoza. Sí, pero para mí no hay tanta diferencia entre Ciñetti y el segundo mejor entrenador de college. Yo lo siento, pero no veo esa misma diferencia que tú. Yo veo que hay entrenadores que son igual de buenos, pero que no han tenido ese momento clutch. De hecho, si hubiera Ohio State pudo haber ganado, es verdad que ganó Indiana, pero al final creo que hay como muchos factores para decir que un entrenador es tan superior, y creo que el college football ha cambiado tanto, ya pasando lo que decís de la NFL, que creo que los entrenadores de college ahora, a no ser que tengan el sueño de triunfar en la NFL, no necesitan irse a la NFL porque tienen una vida diferente, un dinero, unas condiciones en college que pueden hacerse incluso más feliz que en la NFL. Entonces, a no ser que tengas ese sueño de decir, pues quiero ser un día relevante en la NFL, pues tú no necesitas ir a la NFL, porque en college tienes mucha atención mediática, dinero, tienes pasta, sí, tienes mucha pasta encima de la mesa, después eres muy importante, tu trabajo es diferente, si te gusta utilizar a esos chavales, hacer visitas con ellos, esta gente muchas veces lo recibe en su casa y en la universidad, cena con ellos, hay una relación diferente que en la NFL, y la mayoría de la gente, pues no igual todos, pero muchos, cuando entran ahí y ahora con el dinero que hay encima de la mesa, pues ya no quieren ir a la NFL. Discrepamos enormemente lo de Kursinetti, en mi opinión. Kursinetti, hay un gran escalón entre Kursinetti y el segundo entrenador. Ese escalón es mucho más grande para mí que entre Fernando Mendoza y, no sé, y Trinidad Chambliss o quien quieras poner como segundo quarterback. O sea, bueno, para mí sí. Dale, remata. No, para mí, hablando por lo menos en cuanto a quarterback de college y entrenador de college. Luego en la NFL, el salto de Mendoza con el siguiente, obviamente es grande y tal, pero entre Kursinetti y el siguiente entrenador, que no sé a quién nombraríamos, para mí es, como digo, mucho más grande que entre Fernando Mendoza y el segundo quarterback. Pues es que tiene sentido, porque
este plantel tenía solo 8 jugadores de 4 o 5 estrellas y le han ganado a 4 programas que tenían al menos 40 jugadores de 4 o 5 estrellas. Eso yo creo que sí también tiene mucho que ver con el entrenador en jefe, ¿no? O sea, yo entiendo que el sistema incluso puede hacer que Indiana de repente tenga ya el doble de jugadores de 4 o 5 estrellas en un par de años por este nuevo sistema en el que está el fútbol americano colegial, pero pues, lo de este año creo que sí deja entrevisto que Chris Signetti sí es un entrenadorazo, ¿no? Y que me haría sentido si en algún momento tiene otra temporada mala alguna universidad pesada y sí lo termine buscando, ¿no? Porque al final pues, los papelitos hablan, ¿no? Y es ahí donde las ambiciones que puedan venderle a un entrenador así, pues yo creo que ya hablan por sí solas. El tipo ya está graduado como entrenador en jefe. Ya solo es cosa de que pues, le den cuerda para que esté desarrollando jugadores hasta el día que él se quiera retirar, pero pues yo veo bastante mérito para mí en agarrar un equipo que tiene menos de 10 jugadores de 4 o 5 estrellas y ganarle a las potencias y básicamente decirles el futuro es hoy. Y Para mí, sin duda. Es tan historia, o sea, vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo, si hablo de temporadas históricas de equipo, obviamente cada temporada del que es campeón nacional para mí es historia. O sea, ese título nacional está para siempre en tus vitrinas y es historia. Pero tengo que irme mínimo hasta 2019, la siguiente temporada histórica que encuentro, que es la del LSU 2019, que para mí es la mejor temporada de toda la historia del college football, acompañada de la mejor temporada acompañada de la mejor temporada de un jugador de la historia, que para mí es la de Joe Burrow. Y luego, si vuelvo a tirar para atrás hasta donde tengo que llegar, es hasta quizás la Auburn de Cam Newton, que es también la temporada en la que también está la mejor temporada de la historia de un jugador, pero ahí hay que ponerle el apellido respecto a lo que tenía alrededor. Y yo creo que es precisamente con el equipo con el que más se puede comparar esta Indiana. No con la LSU, porque me parece que son criaturas completamente diferentes y LSU era un equipo muy superior a este. Yo creo que LSU no hubiese sufrido contra Penn State ni de broma en aquel encuentro. Otros partidos, a lo mejor así como contra Ohio State, yo creo que LSU lo hubiese solventado. Pero creo que se puede comparar mucho con aquella Auburn que también estaba muy falta de talento y tenía un quarterback increíble, que fue Cam Newton, que hizo una temporada de ensueño. O sea, con lo que tenía alrededor no se podía hacer mejor. O sea, es completamente imposible hacerlo mejor que lo hizo Cam Newton. Es la comparación más cercana que encuentro, sin embargo, creo que este equipo está muchísimo mejor entrenado. O sea, me parece una auténtica barbaridad. Y sobre lo que dice Adri de que quizás no le da tanto mérito, pues yo lo entendería si a lo mejor hubiese ganado, entre comillas, como ganó el LSU, en el sentido de, vale, voy a dejar que me hagas 40 puntos porque yo te voy a hacer mínimo 45 y voy a ganar el partido. Pero es que no, ha sido élite en defensa y élite en ataque. Y eso no se consigue solo gracias a Fernando Mendoza, se consigue gracias a un equipo completo. Y repito, es un equipo increíble. Ya no solamente me voy a que, no, es que solo tenían 7 jugadores de 4 estrellas, porque a lo mejor se equivocaron los rankings. Aún no equivocándose los rankings, ahora miramos su roster y solamente tenemos a Fernando Mendoza como primera ronda segura. Y luego estamos hablando de si Pons puede serlo. Su estrella, Aidan Fisher, de momento no estamos hablando ni de que sea primera ronda o no, de los running back, ni Cooper, veremos Becker, que antes sí que dijo Adri de que va a ser primera ronda. Yo todavía quiero verlo. Creo que estamos engañándonos en algo, que todos estamos diciendo lo mismo de distinta manera. Para mí es por el choque que tengo con Adri, o sea, choque entre comillas, o sea, son opiniones diferentes y eso es lo bueno, precisamente por eso invito a Adri, porque tiene opiniones diferentes a la mía, igual que a veces cuando invito a Pumita, porque también tiene opiniones diferentes a la mía, para debatirlo. Simplemente pongo mi esto de que estoy muy, muy, muy en desacuerdo con este comentario de Adri. Pero es que creo que yo creo que es el mejor entrenador de la temporada. Pero yo no quería decir que no tiene mérito, porque tiene muchísimo mérito y tal. Y sobre todo tiene mérito también de que ha entendido cuál es el college football actual. No, yo me acuerdo un poco de los Rams, que era fan de Picks. Esta gente es fan de recruit, le da por el saco el recruit. Ellos quieren ir al portal y tener los mejores jugadores, lo cual es muy inteligente porque ya no estamos en esa era de apilar 5 estrellas para que al año siguiente se vayan todos al portal porque no juegan. Aquí es un equipo que tiene casi 24 años de edad. Creo que eso es mucho mérito. Entonces, yo lo que digo es que sí, es el mejor entrenador del college football ahora mismo,
pero para mi gusto que hayan ganado es porque tienen jugadores que han marcado la diferencia, y eso ha sido Fernando Mendoza, ha sido también saber utilizar a Omar Cooper, a Elías Sarrat, hay unos jugadores que también tal, creo que la defensa y tal, entonces la utilización del equipo, creo que, no sé cómo explicarlo, ellos han sido superiores en muchas facetas del juego, pero que haya sido al final exitoso te lo da no un entrenador, sino los jugadores que saben ejecutar lo que ese entrenador te dice, y ahí es donde creo que Fernando Mendoza tiene el mérito. ¿Por qué no emplazamos el debate que hemos tenido del tema? Porque creo que... No, te lo digo de verdad, que creo que da por un vídeo maravilloso. Y que traigamos a alguien de NFL, que sepa más de NFL, y que tengamos 2 puntos de vista distintos, me parece un debate súper rico para la off-season. Lo digo de verdad. Sí, no, Bueno, muchas veces que sepa más de la NFL y tenerte a ti aquí, Adri, y tener a Alan. Adri y yo sí que somos quizás un pelín más de college que de NFL, aunque sé que Adri también le da bastante a la NFL. Pero coño, gente que sepa más de NFL, cuidado, que aquí tenemos a 2 expertos como son ustedes. Es todo fachada, ¿verdad, Alan? Lo nuestro. Es todo fachada. Sí, yo nada más vengo acá a platicar con buenos amigos, a aprender. Efectivamente. Pues chicos, no sé si queréis decir algo más. Yo creo que hemos dado una visión general a lo que fue el partido de ayer. Sí, una cosita más. Increíble también la afición de Indiana, en el sentido de que yo creo que había ligera superioridad todo el playoff, en ¿no? la grada. Todo el playoff, Sí, pero en este, justo que estaban jugando en Miami, en el estadio de los que yo diría que había superioridad 55-45, 60-40 a favor de Indiana, y es increíble. Sin embargo, me decepciona que al final del partido estaban como si hubiesen jugado un amistoso. O sea, la gente ni había gritos por las calles, la gente estaba súper tranquilísima, como si hubiesen cumplido. O sea, muy estilo Cursinetti, ¿no? Como, bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero sí tengo entendido que en Indiana hay imágenes donde pues pareciera un reventón tipo Proyecto X, ¿eh? O sea, la verdad... A estas alturas no he visto nada de eso, pero fuera del estadio, nada, cero. Pensad que estaban en Miami contra el equipo local. Quiero decir, más le valía ir tranquilos por la calle porque se hubiera liado la de Cristo. Porque había muchísima tensión sobre eso. Cara cortada 2. No, había mucha tranquilidad en ese sentido. Muchos aficionados. O sea, no había ningún tipo de mal rollo, ni mal ambiente, ni mucho menos. Y de hecho, gente que se daba la mano entre ellos. Pero en Indiana están amaneciendo apenas todavía, ¿eh? La resaca, diría por allá. No, sí, yo digo lo que vi aquí. Lo que vi aquí, gente como si hubiesen jugado un amistoso después del partido. En el campo no, ¿eh? En el campo fue obviamente la celebración. Yo vi lágrimas de un equipo y de otro. No que fuese mucha gente, pero sí que vi algunas lágrimas también en aficionados de Miami. Pero mucha tranquilidad una vez sales del estadio. Y eso también está muy bien. Yo creo que... Sin duda. Por un lado, a mí me gusta tú sí quieres que estén las bengalas y así, ¿no? No, tampoco digo bengalas y tal, pero coño, cánticos, no sé, o sea, te pegas todo el partido con el y cuando acabas de ganar un título nacional... Es que, ¿sabes algo, mi Néstor? No sé. Es un shock esto, yo creo que para varios aficionados, o sea... No, yo creo que hace un año no se veían ni cerca de algo así. Hace 2 años claro que no. Menos. Por eso a veces también creo que respeto mucho el shock de la gente, pero te juro que una vez que le cheques en X, en Twitter, yo me gusta decirle más Twitter, hay imágenes ya de unas calles llenas en Indiana que pues, la verdad, sí, o sea, se volvió loca la gente en ese sentido, y qué bueno, porque esto es algo insólito. De las mejores Alan, si esto lo consigue UCLA, yo desde el estadio hasta el hotel voy desnudo dando volteretas. O sea por favor, que eso ocurra. Solo pido eso. Solo pido eso. Y lo vivieron con una tranquilidad pasmosa. O sea, estábamos en una zona donde no sé cuántas había, cientos de personas esperando un Uber, donde nos encontrábamos nosotros. ¿No? Cada uno hablando con su familiar de al lado, tranquilísimo, ¿no? Ni una voz por encima de la otra. No sé si por fortuna o por desgracia para esas cosas creo que las sociedades también van evolucionando y ya creo que ese parte junicalismo a veces se pierde, o al menos en algunas partes se pierde. Creo que también no es lo mismo que eso ocurre en Miami a que si es un partido que se juega en, no sé, en Tuscaloosa o en Ann Arbor, ¿no? Creo que son cosas distintas por cómo lo viven cada aficiones y por las culturas de cada estado. Y chicos, no sé si queréis decir algo más o rematamos la faena. Yo creo que ya... Perfecto. Pues chicos...
Muchas gracias a todos. Enhorabuena por el añazo que te has pegado aquí, Néstor, y por el viajazo que te has pegado, amigo. Arrancamos una off-season también maravillosa, porque a los que nos gusta el fútbol americano, tanto en college como en NFL, a todos los niveles, las off-season también nos gustan mucho, se hace mucho contenido muy bueno, se abren muchos debates para todos los equipos de la NFL, por eso digo siempre que la Super Bowl es ilusión para 2, la agencia libre es ilusión para 32. Adri, gracias por estar, a tu hermano. Nada, gracias a la gente una vez más, que es súper cariñosa con nosotros, gracias a vosotros y a compartir este rato. Ya tenía ganas también de grabar un poco con Compita, ¿no? Que no habíamos grabado juntos. Y nada, muy divertido como siempre. Y vamos a por este pre-draft, que yo me lo paso como un enano, tengo que reconocerlo. Sin duda, sin duda. Alan, hermano, mil gracias también por estar aquí otro día más. No, gracias a ustedes por invitarme y yo encantado de hablar acá, porque en serio, a mí me tocó hacer el resumen en mi trabajo, o sea, yo estuve al pie del cañón en ese juego y pues tenía muchas cosas que decir y pues qué bueno. Gracias por brindarme este espacio para eso, ¿no? Yo el más encantado y pues acá, siempre cuentan con un compa acá. Y recordad, dejar vuestro like, suscribíos y dejadnos en comentarios vuestras opiniones del partido de ayer y de todo lo que va alrededor. Activar campanita en todos los canales, en Multiverso tu Freshman, Destino Canton, en esa First and Goal, Raritos del Fútbol. En todos lados dejar vuestro like, comentario, suscribiros, que se viene se viene contenido de manera conjunta durante mucho tiempo. Que sean muy felices. Chao. Chao.